Cuando llegaré, cuando llegaré al bolsillo. Yo tuve la oportunidad de hacer un curso de lapidación, año 1973, con un profesor español y un holandés que vinieron a dictar unos cursos. Yo alcancé a tomar esos cursos y después el profesor español me dijo, siga en ese trabajo, que le veo mucha disposición a usted para este trabajo. Entonces pues me gustó, me encariñé con él y amo mi trabajo, por eso sigo en este trabajo. Pues en realidad todo, pero ver cómo una piedra en bruto, teniendo uno la capacidad después de transformarla, entonces ver cómo queda eso es muy lindo, ¿sí? Entonces básicamente fue eso, que a mí alguien me decía en una ocasión, me decía, yo he tallado muchas piedras, me decía, y usted es privilegiado porque usted le da la forma y usted es el primero que la ve en el mundo. Así esa piedra termine después en una joya, pero usted fue el que la formó. Entonces eso para uno es un orgullo, ¿no? Bueno, uno lo primero que hace en bruto es analizar color, daños. Entonces, básicamente uno empieza es a analizar eso, a ver cómo la puede tallar, quitándole los mayores daños posibles para que quede la mejor pureza, ¿sí? Pero entre eso también usted tiene que mirar, aprovechar el color, porque el agua va a quedar con más vida, con todo eso. Entonces, ese es el primer estudio que le hace uno a las piedras. El peligro es, ahí toca analizar muy bien, que de pronto alguna fractura o alguna de estas en el proceso se pueda romper, sí, se abren, se dañan más. Entonces ahí es donde hay que tener uno cuidado, que hay unos daños que uno dice sí, sí se aguantan, hay otros daños que indiscutiblemente toca quitárselos porque no se aguanta la piedra, ¿sí? Bueno, para mí mucho la misma piedra es la que me habla, ¿sí? Yo voy viendo la piedra, uno la va analizando, entonces empieza uno a sentar y la misma piedra a veces, yo digo, a mí la piedra me habla. De pronto ve uno ya dice, no, aquí la aprovechamos más si sacamos una talla de esmeralda, un óvalo, una lágrima, un marquís, un corazón, pero entonces la misma piedra entonces por eso formo para aprovecharla bien la piedra. Bueno, he sido afortunado en que he podido tallar piedras muy exclusivas. Entonces en sí, pero sí tengo un corazón, una talla de un corazón. Creo que es la piedra más linda que he tallado, que es una piedra que queda pesando como 15 quilates. Pero pureza, cristal, vida, yo creo que es de las piedras más hermosas que he tallado. Esa piedra ahorita no tiene valor, ¿no? Una piedra no tiene valor. No, prácticamente. Lo que pasa es que yo le pongo mucho cuidado a las piedras, sea buena la calidad, sea regular o sea mala. Para mí es una piedra, ¿sí? Entonces, pues sí hay unos retos que son unas más difíciles que otras. Entonces, por decirte alguno, de pronto una piedra la puede analizar en media hora, en una hora. Hay otras piedras que gasta uno a veces, la mira, la deja, al otro día vuelve y mira, se puede demorar 1 o 2 días analizando a ver qué va a sacar uno de esas piedras. Entonces ahí está pues la complejidad de la piedra, ¿sí? Sí, en algo en cuanto a máquinas, las Ultrafase, tienen unas máquinas muy bonitas. Lo que pasa es que yo ya he trabajado con esas máquinas, he trabajado como con 4 o 5, con máquinas israelíes, japonesas,
Y me adapté mucho a este sistema por su manera de trabajo, ¿sí? Pongamos sí, de las ultrafacet, voy a hacer una piedra y por cada faceta es un movimiento. Entonces, si es una piedra que lleva 70 facetas, son 70 movimientos, ¿sí? Mientras que el sistema que yo tengo puedo hacer de una vez 4 o 8 cortes. Entonces minimizo más eso. Y yo lo hice por experiencia propia. Tallar una piedra con una máquina de esas me demoré día y medio. Con el sistema que yo uso la hice en medio día. Entonces, por cuestión tiempo, sigo con este sistema. Pero hay unas máquinas muy, muy lindas ahorita. Bueno, no, pero ahí pongamos que la esmeralda, ¿no? La esmeralda tiene que ser tradicional, eso por su calidad. Porque yo he visto unas tallas muy bonitas, en la esmeralda no se puede usar. Porque hay que aprovecharle color y peso. Y en esas tallas tan bonitas que uno ahorita pueden perder color y peso. Que eso pasa lo mismo con las máquinas automáticas. Para el semiprecioso es en máquinas automáticas ya que sacan. En la esmeralda no se puede hacer eso. Toca manual, faceta por faceta, hay que irle cambiando ángulos. ¿Sí? Entonces por eso es que toca faceta por faceta en eso. No, bueno, en la esmeralda es lo tradicional, lo que te digo, pero lo más sigue siendo cuadrada, rectangular, que son las piedras, inclusive conservan un precio, ¿no? Por decir algo, una cuadrada en una calidad buena puede valer a 10 millones de pesos quilate. Una lágrima, un óvalo, en esa misma calidad ya baja el precio, ¿sí? Entonces sigue siendo más comercial y más la cuadrada o rectangular, talla esmeralda. Pues la belleza, el cristal, el color. No, están catalogadas las mejores del mundo, ¿no? Pero Zambia, Afganistán han botado unas piedras muy lindas. Yo he tallado piedras de esas de Afganistán y también son muy, muy bonitas. Pero ya la fama de la colombiana, por eso en esmeralda colombiana es mejor y salen unas piedras excepcionales. Es lo que te digo, muchas veces de esas puede uno quitarlas. Esas inclusiones, la mayoría que vienen es cuando extraen la piedra de la mina, como la sacan con dinamita, la misma presión que hace es la que le saca a veces esos espejos, ¿no? Hay unos que no se pueden quitar, otros sí quedan, pero entonces ya eso es el proceso de ácidos y aceites que se encargan de cubrir todos esos daños. Muso, chibor, coscuez o tanche, de todas las minas he trabajado. Un material que me gusta trabajar mucho es chibor, por su cristal, por su gruesa, me gusta, pero he podido trabajar todas y de todas he sacado piedras, han salido piedras muy, muy buenas, pero en sí de todas he tallado, de todas las minas.